Entonces, vamos a... ¿Cómo hacemos para que... Ahí está. Ya. Parece que se está transmitiendo también por Facebook. Eso es lo que quiero revisar. Claro, ahí está. Un segundito y comenzamos. Vamos a... Ya, ahora sí. Un segundito y comenzamos. Vamos. Ya, ahora sí estamos transmitiendo por Zoom también. Entonces, y por Facebook. Estimados amigos, bienvenidos. Buenos días, buenos días. Ya, ahora sí. Y lo que vamos a hacer hoy día, antes de comenzar, es que les voy a agregar, me mandaron un link del Derech Hashem en español. Quiero testificar que no lo revisé, así que no asumo ningún tipo de responsabilidad, pero pareciera ser que existe entonces el Derech Hashem en forma, ¿cómo se llama?, disponible en internet, así que los invito a que lo adquieran o lo busquen. Se lo voy a copiar acá en los comentarios, al lado. No, espérate, déjenme un segundito antes de partir. Les voy a copiar acá el link del Derech Hashem. Y una vez que estamos ahí, ya nos tiramos. ¿Ya? Perfecto. Listo. Ahí está. Les agregué, ahí dice Chile, dice Ruben Books. Dice, ahí aparece el libro del Derech Hashem, supuestamente en español. Como digo, no tomo responsabilidad sobre exactamente qué es lo que está incluido en ese, pero de todas formas creo que puede ser de utilidad. Así que comenzamos. Muy bien, bienvenida Geraldine, Miriam, Carlos, Mela, Eugenia, ¿verdad? Y los más de 20 participantes que ya están unidos, ¿verdad? Gregorio, Gloria, Eduardo, Karen. Así que todos bienvenidos a esta nueva, este nuevo capítulo de el Derech Hashem. ¿Ya? Ok, ¿en qué estamos? Déjenme situar un poco para los que no han estado siguiendo esto hasta hace poco tiempo. Estamos ahora entrando en la sección 3 del libro, que ya empieza a abocarse como toda la idea que fue descrito en el primer capítulo de Hashem al crear el mundo, como todo el plan de Hashem que fue establecido al momento de crear el mundo propiamente tal, el sistema del mundo, que fue el segundo capítulo, cómo funciona el mundo, con los ángeles, con las reglas, etc. Llegamos ahora a cómo eso se implementa en la práctica, y lo que se implementa en la práctica es propiamente tal la acción en los seres humanos. ¿Cómo se tradujo en los seres humanos? Una vez que llegamos al tercer capítulo, entonces, por fin empezamos a abocarnos al tema que específico, que fue el tema de la Neshama. Y ahora que estamos hablando de la Neshama, entonces ya tuvimos la primera clase, ya tuvimos una primera sesión sobre qué es lo que significa la Neshama, qué es lo que hace la Neshama, cuáles son sus partes constitutivas, y lo vamos a retomar desde ahí. Dijimos en su minuto, brevemente, la Neshama es lo que conecta, es todas las capacidades que tiene el ser humano, básicas de su intelecto, su imaginación, su memoria, la fuerza física, se encuentran todas en el Nefesh. La Neshama es una existencia que existe básicamente fuera, y ahí es donde íbamos, ¿ya? Así que retomamos en el Simán Dalet, y dice lo siguiente: a pesar de que hemos llamado
en términos generales lo llamamos Neshama. En distintos lugares o se llama Nefesh, o algunas veces se llama Neshama. En verdad, Hi Baalat Helakim Rabim. En verdad, la Neshama se constituye de varias partes y de varios niveles. Y ya podemos decir que en estricto rigor, para ser más específico, existen muchas Neshamot. Eso es lo más correcto de pensar. ¿Ya? Y estas se conectan unas a otras como literalmente los anillos de una cadena. ¿Ya? Lo importante, están concatenados una tras de otros. Y en verdad eso es una simplificación, pero una forma de graficarlo, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que una es parte de la otra, es parte de la otra, y es un sistema dinámico que tiene muchas capacidades y funciones. ¿Ya? Ese es el punto que tenemos que establecer. Ahora, funciona como una unidad completa, y esta unidad completa ingresa más o sale más del cuerpo, dependiendo principalmente de lo que ocurre con el Ruach. Y nosotros explicamos en la sesión pasada que el Ruach, tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehidá, que son las 5 categorizaciones generales, y que la persona propiamente tal, tú, que estás mirando a través de tus ojos en estos minutos, ¿ya? Gregorio, tú, resides en este minuto en lo que se llama el Ruach. Así explicó el Gaón de Vilna. ¿Ya? Y dependiendo de las decisiones que tú tomas, porque tu conciencia, tu sensación del yo, tus emociones, tus sensaciones que están en el Ruach, si tú decides tomar decisiones que se apegan hacia abajo en el mundo, hacia el Nefesh, con el Nefesh Beheimit, el alma animal, con la parte que está conectada al cuerpo, y te deja llevar por eso, bajas, arrastras a la Neshama para abajo, y por lo tanto desconectas a la Neshama de las percepciones o de las cosas que pueden ser alimentadas desde la Neshama. Todo eso esencialmente está siendo operado a partir del Ruach, ¿ya? Que es donde tú resides normalmente, y es lo que tenemos y es lo que una persona quiere que vaya a Olam Abba. Ok, dice, y aquí lo dijo el Ramjal, lo dice al final, Hineklal Helkea Neshama mitjalek lehamisha. En términos generales, dividimos a la Neshama en 5 partes, ¿ya? Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. ¿Ya? Ahora, el Ramjal, en otro libro, que se llama Klalei Ma'amar HaJochma, dice lo siguiente. ¿Dónde residen? Dice, Vehine a Nefesh shochenet umitgaveret bekaved. Lo primero que te quiero decir es que el Nefesh, la parte más baja de la Neshama, básicamente reside y se fortalece en el Kaved. ¿Qué es el Kaved? Es el hígado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a decir que el Nefesh es la parte de tu alma que se conecta con el Nefesh Behemit, que está en la sangre. Entonces, el lugar de la sangre principal en el cuerpo está en el hígado. Sin embargo, otro gran comentarista que se llama Leshem Shemo Be'achlama dice, eso es desde el punto de vista de su concentración, por así decirlo, conexión con el mundo físico, pero la esencia del Nefesh también reside en el corazón. Vamos a hablar que tiene los dos, no sé cómo se llama, cavidades, ventrículos, no sé cómo se dice, del Nefesh. Uno corresponde al Nefesh y el otro va a corresponder al Ruach, ¿ya? Que se encuentran en el corazón. Siguiente punto, dice el Ramjal, el Ruach reside, como acabamos de decir, en el corazón. Y la Neshama reside en el cerebro. La Neshama se aplica en el cerebro. Haya es makifá, dice. La Haya es que esta parte, la cuarta nivel de la Neshama, como que envuelve, es el aura del cuerpo completo, por fuera. Vea Yehidá, Makifá, Ala Rosh Milemala. Y la Yehidá es Makif, significa que engloba la parte de la cabeza. ¿Qué significa este concepto?
que normalmente se llama Or Makif. Como hemos dicho, si en el Nefesh reside tu energía vital, en el Nefesh reside tus emociones, en el Nefesh reside principalmente tus capacidades intelectuales, cerebrales, para ser un poco más específico. Ok, en el Ruach reside tu conciencia, reside tu capacidad de conectar mundos superiores e inferiores que se manifiesta a través del habla, y reside principalmente lo que se llama tu libre albedrío. Eso es el Ruach, que eso eres tú. Lo que es el Nefesh son tus hardware, por así decirlo, tus herramientas. Ruach es donde te resides tú principalmente como persona. Y arriba está la Neshama, que básicamente son chispazos que llegan a tu cabeza, pero explicó el Ramjal, y lo vimos la vez pasada, que el Ruach, la Neshama, perdón, al estar conectada con el cuerpo, entonces básicamente la despegan del acceso a los mundos superiores y simplemente te da chispazos y te da ideas. Lo que quiere decir es que el concepto de Neshama, la mejor forma de entenderlo tal vez, es una pregunta clásica que la primera vez que se la escuché dicha a Rav Nosson Weiss, me acuerdo, que dijo la pregunta, dice, ¿dónde está el origen de las ideas? ¿Qué hace, por ejemplo, que a Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad y no a Niels Bohr? Una persona podría cometer el error y pensar que, claro, mira, Niels Bohr, que Einstein era muy inteligente. Eso es correcto, probablemente, comparativo con la curva de la humanidad completa, probablemente estaba en el 0,01 de los 5.000 millones de personas que habrá habido en ese momento, qué sé yo. Eso es correcto. Pero en el 0,01% de la población igual habían 5.000, 10.000 individuos, de los cuales Niels Bohr probablemente, o Max Planck, o alguno de esos científicos de la época, también estaban pensando sobre los mismos temas. Entonces tenéis gente igualmente inteligente pensando sobre los mismos temas, y a Einstein se le ocurrió. ¿De dónde vienen las ideas? El origen de las ideas. Entonces nosotros decimos que el origen de las ideas, eso está representado por las velas de Hanukkah. Justamente la luz de las ideas vienen de los mundos superiores. No hay una explicación, la otra lo estuve buscando, libros de ciencia, nadie verdaderamente que yo he encontrado. Si alguien tiene una recomendación para darme sobre dónde se habla en términos científicos y modernos de este tema, se lo agradecería, sobre cuál es el origen de las ideas. El judaísmo ha hablado sobre esto. Está escrito en Ramjal, en verdad está escrito en el Talmud. El origen de las ideas es en la Neshama. Que la Neshama, el concepto de ser humano es que recoge realidades espirituales que no son de este mundo. Su cerebro es una antena parabólica propiamente tal, que recibe esta información. Esta información que agarran tus ideas, que son inspiraciones, que son ideas, tú las transmites y las conectas con el cuerpo a partir de la habla. Que ese eres tú, el medaber, el que habla, y el concepto de hablar, como hablamos la vez pasada, es la persona que trae conocimientos del mundo de ahí arriba y lo expresa en este mundo. Ese es el concepto del medaber. ¿Ya? Y finalmente, entonces, eso es el sistema general de Nefesh, Ruach y Neshama. Makif, que envuelve al sistema, que rodea a la persona, es la parte de su Neshama que es la Hayá. Significa, explica el Leshem Shemo Beachlama, dice, Lo nimtza el rak shlosha kelim behaguf. Solamente se encuentran en el cuerpo 3 de estas. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 que se encuentran en el cuerpo? Solamente Nefesh, Ruach, Neshama, que el término técnico que normalmente utilizamos para explicar esto se llama el Naran. ¿Ya? Nefesh, Ruach y Neshama. Eso es lo que está normalmente mostrado en el cuerpo. Nefesh, Ruach y Neshama. Pero dice el Leshem Shemo Beachlama que la Hayá y la Yehida no son propiamente perceptibles, afectan, por eso se llama Makif, significa que no alcanzan a entrar a la persona. Or Makif, por ejemplo,
¿Qué es Makif? Déjeme darte una idea. Todos los conocimientos, todo el potencial de ser que tú puedes llegar a ser este mundo se encuentra en este minuto en un estado de Makif, de algo que te envuelve. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay ideas que tú eventualmente vas a tener. En este momento, tú no las tienes. Entonces, eso es lo que se llama Makif. Porque si la Neshama te está mandando las ideas ahora, entonces a un nivel más lejano tuyo, hay ideas que están viajando hacia ti o que están cerca tuyo y que por lo tanto se encuentran rodeándote. Y después hay algunas que son más elevadas todavía, que ya no tenemos conexión con ella casi de ninguna forma, que se llama la yejidá, que significa que te envuelven a nivel ya más intelectual todavía. ¿Ya? No sé si quedó claro. ¿Ya? Les pido a alguien que me haga una seña, a ver si se entendió un poquito. Eso es el concepto de Makif. ¿Ya? Entonces, en resumen, el concepto de Makif significa ideas, cosas, realidades espirituales, potenciales de ser. Y esto nos habla entonces por qué el sistema de la Neshama es un sistema dinámico. Porque tú te das cuenta, mira, si yo hoy día, con mi Ruach, tomo la decisión de acercarme al estudio de la Torá y, por ejemplo, me tomo el tiempo en estos días de cuarentena de estudiar Derech Hashem, entonces ahora, afuera de mí o ayer, tú no lo percibías, no sabías que había una idea de Nefesh, Ruach y Neshama, Hay y Yehida que tú no conocías, que hoy día entró a tu cabeza. ¿Cómo entró a tu cabeza? A través de, de un medaber que soy yo, y después de tu cabeza, de tu intelecto que está conectado con tu Neshama, y te llegó una información que te ilumina. Por eso se llama Or Makif, una luz que te envuelve. ¿Ya? Ok. Vamos al siguiente tema. Dice, esta Neshama, Haya, Nefesh, Ruach y Neshama. La Neshama, que en términos generales, entonces cuando hablamos de Neshama, hablamos de lo que está arriba de la persona. Las ideas, los mundos espirituales. Entonces en el fondo engloba detrás de la Neshama, la Haya y detrás de la Neshama, la Yehida. Dice, está sujeta a reglas y a fenómenos y a interacciones, digámoslo así, espirituales. ¿Ya? Dice, porque a pesar de que hemos dicho, dice el Ramjal, que la Neshama se encuentra conectada al cuerpo y eso la restringe en forma importante, en el inciso 5, Siman Hei dice, de todas formas le queda a la Neshama una conexión con las realidades espirituales, con las realidades que están fuera del cuerpo. Sin embargo, no se persigue en nimshach benolad mise davar murgash benikar besejel adam u bemachshavto. No se siente y no se reconoce en el intelecto de la persona y en sus pensamientos, sino dos expresiones. Lifamim al tzad hamiut. Dos expresiones importantes. Dice, a veces por el lado de lo poco. Eso es lo que dice el Ramjal. ¿Qué quiere decir? Tú normalmente estás pensando, ¿ya? Y esos pensamientos pueden ser que tener que de este mundo, entonces tienen que ver con el mundo del Ruach y del Nefesh, pero de repente te llegan ideas desde arriba. Esas ideas que te llegan de repente, como yo llamo un buen chileno, cuando te llega el alcachofazo, te llega una iluminación, una claridad, una idea, una percepción que no estabas teniendo, entonces ahí brilló la Neshama. ¿Ya? Pero si tú te das cuenta, esto es un proceso que es inconsciente. Tú no estás percibiendo todo este tipo de cosas en forma activa. ¿No? Entonces, eso es lo que quiere decir lifamim, a veces. Y al tzadamiut significa que lo que te entra al cuerpo de esa inspiración que viene de la Neshama no es propiamente tal consciente, es subconsciente. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Hine Mashe Amruzal dice, y esto es lo que quieren decir nuestros sabios, a pesar que él no lo ve, su mazal lo ve.
Es decir, que le llegó información, su Neshama estuvo en contacto con cosas ahí arriba, y no le llegaron cosas propiamente tal al pensamiento o a su cabeza la capacidad de imaginarlo o de verlo concretamente tal, sino que es Ketzat y Torerut Veloyoter. Tiene una intuición, tienes una sensación, tienes percepciones. Esto está escrito en el Talmud, Masejet Megilá, página 13, dice lo siguiente. Se los voy a leer la Gemara, dice. Citando un versículo en Daniel, dice lo siguiente. Verraiti ani Daniel levadi etamare veta anashim asher hayu imi lo ra'u etamare aval aharada gedola nafla lehem beyifrehu beajeva. Y dice lo siguiente. Cuenta Daniel que estaba yo solo viendo una visión, dice. Y los hombres que estaban conmigo no vieron la visión. Sin embargo, un gran terror cayó sobre ellos y se escaparon y se escondieron. ¿Ya? Entonces pregunta el Talmud, dice, Man ninhu anashim. ¿Quiénes eran estas personas? Ama Rabbi Yirmia, Beiteima Rabijilla Baraba, Sejagai Sejaria Umalaji. ¿Quién eran estas personas que no habían visto esta visión propiamente tal? Eran nada más ni nada menos que los profetas Hagai, Sejaria y Malají. Entonces dice, Inhu Adifei Minei, de Ihu Adifei Minaihu. Entonces el Talmud dice, yo no entiendo. A ver, nosotros sabemos que Daniel no tenía propiamente tal el nivel de profecía. ¿Ya? Nosotros sabemos que Daniel tenía lo que se llama, y vamos a estudiar propiamente, justamente en este capítulo, el concepto que se llama Ruach HaKodesh. Entonces dice, no entiendo, ¿cómo es que Daniel estaba viendo ciertas cosas y los profetas no estaban viendo cosas? Entonces dice, Inhu adife minei de Inhu neviei de Ihu lav navi. Exactamente eso es lo que dice el Talmud. Dice, ellos eran más elevados que él porque ellos eran profetas, lo que se llama en hebreo naví, versus que él no era un profeta. Pero él estaba siendo más elevado que ellos de Ihu Haza, de Inhu Lo Hazu, que ellos estaban, él estaba percibiéndolo y él no estaba percibiendo. Kimiajar de Lo Hazu, Maitama y Baitu. Entonces pregunta el Talmud, dice, pero si ellos, Hagai, Sejaria y Malají, no estaban percibiendo, entonces, ¿por qué se asustaron? Y aquí responde justamente lo que nos explicó el Ramjal. Afalgav de Inhu lo Hasu, porque a pesar de que ellos no lo veían conscientemente, Maslaihu Hasu, su Mazal lo percibió. Ama Rabina Shemamina, Haiman de mi bait, Afalgav de Ihu lo Hasi Maslihase. Entonces, si una persona está teniendo algún tipo de temor o algún tipo de sensación, dice Rabina en el Talmud, a pesar de que él no lo está viendo, su mazal lo está viendo. Por lo tanto, explica el Gaón de Rivilna, Aneshamahu mazalo sheladamu melajo kayadua. El Gaón de Vilna dice, la Neshama de la persona tiene otros nombres en el lenguaje del judaísmo, que se llama el mazal de la persona y el ángel de la persona. ¿Ya? Muy bien. Ese fue entonces el inciso 5 de este capítulo. Una persona tiene entonces percepciones extrasensoriales, sensaciones y comunicaciones que no son propiamente tal conscientes, pero que vienen de su Neshama. 6. Sin embargo, vio la sabiduría divina. Consideró dividir el tiempo en dos partes. Una,
Lifola briot ve'echad lemenujatam. Dios designó, como todos nosotros sabemos, que el mundo tenía que ser, el tiempo tiene que dividirse en dos. En un tiempo que es para el descanso y en un tiempo para estar activos, ¿verdad? Es decir, el día y la noche. Entonces, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿para qué existe la noche? Hashem tenía la posibilidad de hacer todo lo que quería. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sería, imagínate, poder tener un día de 24 horas. Algunos podrían estar cansados de eso, algunos alcanzaríamos a hacer muchas más cosas de lo que nos gustaría hacer. ¿Ya? Entonces, sería tal vez bueno. Entonces dice, un tiempo es para la acción y un tiempo es para el descanso. Y puso por naturaleza que los animales básicamente tengan la necesidad, y los seres vivos tengan la necesidad de dormir, tanto para descanso físico como espiritual. Y en ese momento se renuevan fuerzas físicas y nafshiim, de su nefesh. Y así, Villashubu Hadashim la Bikarim la Bodadam Kabir Rashona. Y así puedan al día siguiente estar renovados para hacer su pega como corresponde. Pero igual todavía queda la pregunta. Entonces, hazlo sin esto. Entonces, todo el tema es para que la Neshama, todas las noches cuando una persona duerme, se desconecta un poco del cuerpo y viaja y percibe cosas interesantes. De aquí podría sacar una idea, teoría que no estoy diciendo que es lo que está haciendo el Ramjal en este momento. Sí lo he escuchado de algunos Jajamim, que los seres humanos tenemos la capacidad de aprender incluso cuando dormimos. Cuando una persona está pensando y se ha purificado y está conectada con un tema, una persona duerme y al día siguiente avanzó un poquito el tema. Eso es lo que una vez escuché yo de Rav Noah Juan, del concepto de Betalmud, que una persona tiene que estar permanentemente estudiando, entender que si una persona tiene la mentalidad así, incluso cuando tú te vas a dormir, al día siguiente avanzaste en ese proceso. Entonces, la idea es que cuando las fuerzas físicas de la persona descansan, cuando su intelecto despierto propiamente tal descansa, entonces se apaga básicamente todo su cerebro y la única facultad que queda despierta de su cuerpo en conexión es el Koach Adimion, la capacidad de la imaginación. Dice, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora la persona va a dormir y en el cerebro se le van a producir tres tipos de imágenes. Una imagen va a ser los restos de las memorias que le quedaron del día. ¿Ya? Entonces tú tenés del día, y todos nosotros lo sabemos, pensaste cosas durante el día, y esas memorias, en el momento que la imaginación en el sueño está como más en dominio, agarra esa memoria y transforma en un sueño a partir de las memorias del día. Dos, dice el Ramjal, son los resultados de los fluidos y de las hormonas y de todos los elementos físico-químicos y biológicos que están ocurriendo en el interior de la persona, que cuando duerme activan cosas del cerebro y producen imágenes con la cuestión, con el sueño. Amna. Sin embargo, Hashem decretó que la Neshama ¿cómo se entra en silencio el cuerpo? Entonces la Neshama se desconecta un poco y viaja hacia los mundos de arriba. La Neshama percibe cosas allá en el mundo, en superior. Algunas de ellas se traducen y viajan hasta abajo y son agarradas por la fuerza de la imaginación, y así se le puede entregar a las personas un cierto tipo de información, un cierto tipo de comunicación, que efectivamente los sueños son vehículos de información de cosas que capta la Neshama en los mundos superiores, y que cuando el cuerpo se desactiva un poquito, en ese momento entonces se despierta y se conecta con realidades del futuro. Se me acabó el tiempo, estimados amigos, ha sido un placer.
Muchas seguiremos gracias. estudiando. Retomaremos entonces desde el tema, desde los sueños en adelante, para empezar a llegar ya a introducir otros conceptos fundamentales del judaísmo que tiene que ver con la nebuá. De la más importante que vamos a llegar es a la nebuá, a la profecía de Moshe Rabbeinu, que es unos pilares fundamentales de la Torá completa. Sí, un placer. Edu, Karen, Yair, Sara, Betty, saludos para todos.